honor de contar con la presencia del doctor Vicente Curcio, de Argentina. En un momento más nos va a compartir su experiencia, parte de su currículum. Vean, él está encargado de la universidad, ahorita él nos va a platicar. Y vamos a hablar de un tema muy importante. El día de hoy me acompaña mi compañera Aida Lucía Daza, de Colombia. Bienvenida, Aida. Gracias, Martica, un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, tenías que acompañarnos. Obviamente nos gusta mucho este tema y pues le damos la bienvenida al doctor Vicente Curcio. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos ustedes también. Gracias por invitarme, realmente me siento honrado por la invitación. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Nos vamos a hacer pequeños. Y pues el doctor nos va a hablar justo de los algoritmos de evaluación para la detección de hipoacusia en los recién nacidos. Es un tema que a todos nos interesa. En todos los países se busca la detección, se busca la evaluación o se detectan padecimientos auditivos desde temprana edad. Y son estudios, este tamizaje es muy sencillo. Entonces, de acuerdo a su experiencia, el doctor Vicente Curcio nos va a hablar un poco de este tema. Antes de darle la palabra, pues aquí tenemos parte de su currículum. Él es doctor en fonoaudiología, profesor universitario, nos puede platicar un poquito más de todo lo que usted hace y empezar directamente con el tema. Bienvenido. Muchas gracias otra vez. Agradezco muchísimo la invitación. Una cosa, doctora, le quería pedir, si me permitiera compartir la pantalla porque hice una pequeña modificación en la presentación en el orden, nada. Entonces quisiera poder pasar el mío. Claro, ¿Es exactamente el mismo? Si usted me permite. Voy a detener y adelante, puede compartir. Perfecto. ¿Ya me permite? No, dice que me tiene que habilitar, doctora. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Bien. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, un poco la idea de lo que yo quiero comentarles hoy es que por lo menos lo que suele suceder en general cuando se hace el screening es que se hace un estudio de evaluación, justamente un screening, un barrido, un cribado, es algo muy rápido, y en general, si eso da bien, se le da el alta. No sé si esto pasa en todos los países, en general en el nuestro se dan una cierta serie de indicaciones, pero la idea es que en este screening lo que nosotros tratamos de imponer es que como mínimo se hicieran estas tres pruebas, no solo las autoemisiones. Nosotros tenemos una ley que dice que hay que evaluar a todos los niños, por suerte es universal, es decir, no tiene en cuenta solamente a los de alto riesgo auditivo, sino a todos los bebés nacidos normales o con algún inconveniente, y lo que se realiza es una autoemisión. La ley no dice qué estudio hay que hacer, pero en general lo que se realiza es una autoemisión. La propuesta que nosotros decimos para que está realmente convencido de que ese chico no tiene ningún tipo de inconveniente auditivo sería hacer una timpanometría, la autoemisión y al menos un potencial evocado automatizado. Esta sería un poquito la idea. Rápidamente, timpanometría, bueno, por supuesto, la de tono sonda de 226 sería para aquellos mayores de 6-7 meses de edad, y para los menores está demostrado que el mejor resultado la da el tono sonda de 1 kHz. Este es el tono sonda, el habitual que conocemos, las curvas de Jerger, tipo A, tipo B y tipo C, y las de alta frecuencia, que son las de Marshall-Rhatwin, que tienen otro tipo de, digamos, de lectura, pero básicamente son positivas, negativas. Al tener la timpanometría normal, yo ya estoy descartando el problema conductivo, que puede ser muy común en un recién nacido por contener todavía líquido amniótico, detritus, es decir, causas que son naturales por ser justamente el recién nacido, pero que al hacer la autoemisión me va a dar que está dada en forma negativa o no pasa. Entonces, esto es por qué pretendemos que lo primero que se haga es esto. Bueno, esta es otra de las posibilidades con que contamos ahora, que es la timpanometría del
de banda ancha y la tridimensional, ¿no es cierto? Y ya chiquitos más grandes vamos a ver por qué vamos a agregar también los reflejos estapediales. Vamos a la autoemisión. La autoemisión conocemos, hay espontáneas provocadas. Aquí las que se utilizan son las provocadas y la que más utilidad tiene es la de producto de distorsión. Es la que más información está brindando. Ahora bien, quiero destacar esto. Por empezar, no es una prueba audiológica. Muchos están convencidos de que hacer una autoemisión estamos evaluando la audición. No. Lo único que estamos evaluando es la motilidad de las células ciliadas externas, únicamente. Eso es lo que estamos evaluando, es decir, a partir de esa movilidad nosotros inferimos que esas células están funcionando correctamente. Pero es lo único que estoy evaluando. Por supuesto, su presencia no me descarta patología, porque si el problema está pasando esa cóclea, ya estoy a nivel del nervio, o está, por ejemplo, en células ciliadas internas, no la voy a detectar con la autoemisión. Y en el caso del el VERA automatizado, bueno, ya estoy estudiando un poquito más, ya estoy parte del tronco encefálico, si bien lo que se utiliza son los estudios de tipo pasa no pasa, o en algunos equipos que permite ir bajando la intensidad y me indica si hay o no hay audición. Va a ser muy importante qué tipo de estímulo se utiliza. Si utilizamos un clic, si bien el clic es de banda ancha, vamos a estar haciendo énfasis en la región del 3 a 5 kHz. Esto sería una región del 4000 en el audiograma, y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque no estoy viendo toda la audición, todo el rango frecuencial, solo estoy enfatizando esa región. Entonces, también a tenerlo en cuenta. Lo que normalmente nos sucede es que el paciente que no pasa la autoemisión, hay distintos protocolos, pero se le puede repetir al tiempo, se le puede hacer una segunda más adelante, pero la realidad es que si no pasa esa autoemisión, va a la etapa de diagnóstico. Y aquí es donde nosotros empezamos a hacer ya un trabajo más clínico, ya no utilizamos nada que sea de barrido, de screening, que sea cribado, como se dice, y empezamos a hacer las pruebas que son clínicas. Básicamente vamos a utilizar, por la edad de los bebés, lo que se llama potenciales evocados auditivos. Ahora bien, cuando nosotros evaluamos, estamos evaluando una primera parte, que es la parte de percepción, que es desde que ingresa el sonido hasta antes de llegar a corteza, y a partir de allí en adelante estamos evaluando comprensión, cosa que en los bebés todavía no se puede valorar. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque todo lo que es percepción se los conocen como estudios exógenos en los potenciales. ¿Por qué? Porque la respuesta de estos potenciales depende pura y exclusivamente de las características del estímulo que provoca esa respuesta, ya sea la frecuencia, la intensidad del ritmo de estimulación, o sea, es totalmente independiente del paciente. Por eso es tan útil trabajar con bebés, porque no se ve afectado por la edad. Mientras que los potenciales que son para valorar comprensión, que ya son a nivel de corteza, son denominados endógenos, porque aquí sí necesitamos de cierta participación del paciente para obtener la respuesta. Esto lo muestro porque digamos, la clasificación más conocida es la de potenciales de corta, de mediana y de larga latencia, pero bueno, vamos a hablar, prefiero la división que es de exógenos y endógenos. Hasta más o menos los primeros 200 milisegundos de latencia posteriores al estímulo, es decir, todo lo que aparezca a partir o hasta los 200 milisegundos posteriores a que yo he emitido un estímulo, esos van a ser potenciales exógenos, que no dependen de la respuesta del paciente. De 200 en adelante los vamos a llamar endógenos. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, en el caso de un chiquito que no pasa el screening, que tiene una autoemisión que no pasa la prueba o que da negativa,
lo que se hace es un potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Y acá lo que quiero también mostrarles es que no hay un único potencial, sino que hay muchos tipos de potenciales dentro de lo que es el llamado ABR, o Auditory Brainstem Response, o el VERA, como lo decimos nosotros. Y tenemos el VERA por clic, como habíamos mencionado, que es el más habitual de realizar, y evalúa la región, como les dije antes, enfatizando el 3-5 kHz. Tenemos el VERA por tone burst, que ya son sonidos específicos de frecuencias. Es el mismo clic, nada más que está filtrado. Tenemos el VERA por vía ósea, que esto lo vamos a emplear en los casos de chicos que tengan una digenesia, una agenesia, una atresia, como se suele decir. Tenemos el VERA por estímulos complejos, que son en estos casos donde las respuestas a los sonidos del potencial evocado dan bien, pero cuando se utiliza, como en este caso, estímulos de habla, en general se utilizan morfemas, aparece alguna alteración. Y esa alteración me está dando un diagnóstico, por ejemplo, de una alteración a nivel subcortical. O sea, una alteración del proceso auditivo a nivel subcortical. Fíjense ustedes cómo con cada una de estas herramientas se puede estudiar cosas específicas. Por eso es interesante conocer cada una de estas pruebas y cuándo utilizarlas. Si no, realmente es como, no sé, tener una valija llena de herramientas y no tener idea de cuál utilizar cuando necesito hacer alguna tarea. FFABR se refiere a campo libre, utilizando parlantes, y el ABR, que es el que se realiza por estimulación eléctrica, suele utilizarse mucho en las intervenciones preimplante o para el implante. Pero no es que me haya ido del tema. El tema es así. No pasó la autoemisión en el caso del screening. Yo puse aquí un ejemplo, y acá les pido que me presten un poquito de atención porque tal vez se hace un poquito complicado, ¿no? Porque es todo razonamiento. Vamos a suponer que yo tengo esas 6 posibilidades de patología, o sea, bueno, 5. Una es audición normal. Tener una hipoacusia conductiva, puedo tener una hipoacusia mixta, un ascenso neural leve, moderada, una profunda, y un desorden del espectro de la neuropatía auditiva. Eso solo, nada más que eso. Veamos qué pasa cuando nosotros, de acuerdo a cómo nos den los resultados de las distintas 3 pruebas que mencionamos al principio, que sería lo ideal hacer, que ni siquiera en muchos lugares se realizan esas 3 pruebas, por lo menos aquí en Argentina. Entonces, veamos qué pasa cuando tengo esos resultados para poder, digamos, llegar al diagnóstico de si hay o no hay algún inconveniente. Un primer resultado donde las 3 pruebas, las autoemisiones, la timpanometría y el VERA por clic dan normal. Una segunda posibilidad donde autoemisiones y tímpano dan correctamente, pero el VERA no da. Otra posibilidad donde las autoemisiones y el VERA dan mal, sin respuesta, y la timpanometría da correcta. Una posibilidad donde todo da mal. Quiero destacar que tanto en el primer resultado como en el segundo se suele dar de alta. ¿Por qué? Porque lo que habitualmente se realiza es la autoemisión. Mientras que en el otro, en las otras 2 posibilidades, que son el resultado 3 y el resultado 4, sí, esto va a etapa de diagnóstico, que es lo que corresponde. Entonces, a partir de aquí quiero mostrarles cómo serían los algoritmos de evaluación de acuerdo a estos resultados. Y hablo de algoritmos como pasos lógicos de acuerdo a lo que se va encontrando en los estudios para ver con qué otra prueba, con qué otro estudio continúo para evaluar y para llegar a este diagnóstico diferencial, porque en definitiva lo que yo estoy pretendiendo es esto, un diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a la primera posibilidad. Tengo las autoemisiones normales, la timpanometría normal y el VERA por clic. ¿Se acuerdan cómo eran las posibilidades? ¿No es cierto? Teníamos una posible audición normal, una hipoacusia conductiva, una mixta, un ascenso neural leve moderada, un ascenso neural severa profunda y un posible desorden del espectro. Entonces, vamos al primero. ¿Sí? Los 3 están normales. Veamos qué pasa.
La autoemisión me da normal, perfecto. Pero fíjense, yo lo único que puedo descartar si tengo la autoemisión normal es que no tiene ni una hipoacusia moderada ni tiene una profunda. Puede que escuche bien, dependiendo qué frecuencia se evalúo, puede tener una mixta. Los graves, si estoy evaluando agudos, me va a dar bien la autoemisión. Y si la hipoacusia, si hay un componente conductivo, no lo sé. Y si es un desorden del espectro en la neuropatía, tampoco lo sé, porque me dio normal, las células ciliadas están funcionando bien. Hacemos la timpanometría. Entonces, ahora sí, lo que voy a descartar es esta hipoacusia conductiva y la hipoacusia mixta. Me sigue quedando la posibilidad de que tenga algo leve, me sigue quedando la posibilidad de que sea un desorden de la neuropatía auditiva. Entonces, bueno, hacemos ahora sí el estudio del potencial evocado. Y fíjense que lo que puedo descartar es que no tiene la disincronía, porque el Vera me dio respuesta, porque la autoemisión me dio respuesta y porque no hay una conductividad. Pero puede que tenga puede que sea normal o algo muy leve lo que tenga. No lo puedo descartar con estas tres pruebas normales. Entonces, ¿qué se necesita realizar? Lo que aquí se sugiere es o un potencial de estado estable que evalúe el resto del rango frecuencial. Recuerden que yo les decía que con el clic estamos en esta región. Entonces, con el Vera multifrecuencial puedo tener dos posibilidades: o que la audición esté normal o que realmente tenga un descenso en alguna de las frecuencias. Aquí la autoemisión me va a dar bien, aquí la autoemisión puede que no me dé, pero no porque no tenga motilidad de las células, sino porque no alcanza la intensidad del equipo para provocar la respuesta. Entonces, fíjense, si obtengo este resultado con el Vera por tonos o por el estado estable, ahí sí descarto esto y me quedo con que el chico tiene una audición normal. Si me pasa esto, descarto la normalidad y me quedo con que tiene una hipoacusia leve. Sensoneural leve. ¿Por qué sensoneural? Porque no tenía conductividad, por lo tanto no puede ser nunca con conductividad. No hay un gap de conducción porque la timpanometría me dio normal. ¿Se entiende hasta acá más o menos cómo estoy haciendo el desglose, el razonamiento? ¿Sí? Muy bien, Tengo doctor, sí. problema, que me consulten, ¿eh? Tenemos un par de preguntas, pero no sé si las vemos más tarde. Martica, tú dirás. Sí, si quiere, tenemos dos, no sé si quiera contestar ahora o al final. Como ustedes prefieran, no tengo ningún problema. Si quiere de una vez para que sea más claro para muchas personas. Edwin Andrade dice, ¿la prueba anónima de qué edad se puede realizar? ¿La prueba? Me puso la prueba anónima. Supongo No que sé a qué se refiere, pero no, de estoy la checando, prueba, probablemente hay una falta aquí. claro. Sí. De todos modos, cualquiera de las que mencioné, autoemisiones, timpanometría y Vera, se pueden hacer a partir del nacimiento. Ningún inconveniente. Sí, ¿Sí? aquí hay otra. En un prematuro se tienen en cuenta las normativas de latencia existentes. En el Vera sí, por supuesto, Ajá, sí. En el claro que caso sí. del Vera, pero estamos hablando del Vera el Vera diagnóstico, ¿eh? Sí, por supuesto. Existen tablas que están, mi sugerencia es que utilicen las tablas que están por semanas gestacionales, no por edad cronológica, porque uno puede cometer errores. Es decir, si yo me guío porque tiene 2 meses de edad, pero supongamos nació de 30 semanas, en realidad eso sería un recién nacido si lo corregimos. Entonces, prefiero las tablas que son de semanas gestacionales. Sí, porque van a encontrar aumentos de las latencias, pero por un tema de maduración. Ustedes recuerden que la vía empieza a madurar de lo periférico a lo central. Entonces, en un chico con una edad menor a la que registra cronológica, lógicamente vamos a encontrar un aumento de latencia y podemos llegar a pensar que es un problema de maduración, cuando en realidad es simplemente que nació prematuro. Y aquí hay una más interesante. Aquí Ana Lucía tiene entendido que si hay un componente conductivo, las autoemisiones dan malas. Por lo tanto, con autoemisiones presentes, se descarta problema conductivo. Depende, porque si la hipoacusia es muy leve,
la autoemisión puede dar positivo, puede aparecer la respuesta. Ustedes recuerden que para hacer la autoemisión necesito una cierta cantidad de audición para que la respuesta dé positiva. Es algo parecido a los reflejos estapediales. Necesito, en el caso del reflejo, entre 70 y 90 decibeles de intensidad por sobre la audición. En este caso, la autoemisión necesito por lo menos que sea algo leve, llegando a moderado. Y aún así me puede dar respuesta a la autoemisión. Igual no estoy hablando de todas las frecuencias, yo estoy hablando, ustedes piensen que muchas veces de 4 estimulaciones que se toma, de 4 frecuencias, con que pase 3 se da por correcta, digamos. Y esa que falla tal vez es justamente la que tiene la caída. Por eso les comento, yo lo que estoy contando no quiere decir que sí o sí se hace, no. Sería lo ideal hacer para abarcar todo el espectro de la audición cuando uno está controlando a una persona. Es lo que nosotros proponemos, pero la realidad es que no siempre se trabaja de esta manera. De allí que hablo de los algoritmos, de seguir ese orden de pruebas, porque el hecho de no seguir, es decir, un algoritmo incompleto, me puede llevar a un diagnóstico equivocado. Claro, si gusta podemos continuar y juntamos más preguntas. Perfecto. Vamos entonces a la segunda posibilidad, donde las autoemisiones, la timpanometría dieron bien, pero es el Vera el que está dando mal. La primera parte la recuerdan, ya la habíamos visto, con la autoemisión descarto la profundidad, o sea, una hipoacusia severa profunda, y descarto lo moderado. Con la timpanometría ya descarto la conductividad y lo mixto, me puede quedar algo leve, o en este caso un desorden del espectro. Hacemos el Vera y me da mal. Es decir, cuando digo mal es que no da una respuesta esperable, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar es esto, me queda igual que antes, porque no me define para nada este potencial. No puedo llegar a dilucidar nada de los resultados anteriores, porque este Vera no me da como estoy esperando. Seguimos haciendo estudios, es decir, el algoritmo me indica que tengo que seguir evaluando. Entonces, lo primero, cuando uno tiene una autoemisión presente, se descartó el problema conductivo y ese potencial evocado no da como uno espera, lo que se sugiere es hacer una microfónica coclear. Si la microfónica coclear da bien, esperen que me quedaron las fotos aquí, ahora no veo nada, ahí está. Si la microfónica coclear está dando correctamente, ya estoy orientándome a que el problema es a nivel del nervio, que es un problema de disincronía auditiva. Ojo, insisto que yo mencioné 6 posibilidades que son muy, por decirlo de alguna manera, muy gordas, no estoy detallando, porque puede ser una sinaptopatía, puede ser una zona coclear muerta, hay muchas otras posibilidades. Pero digamos, tengo la microfónica, tengo presencia de células iriadas externas y ya me estoy orientando a una posible disincronía, un desorden del espectro de la neuropatía auditiva. ¿Cómo lo corroboro esto? Por empezar, voy a pedir un Vera multifrecuencial para ver cómo está la audición del resto de las frecuencias. Y por otro lado, los reflejos. Entonces, si los reflejos no me dan respuesta, si los reflejos no dan respuesta, creo que voy a volver a la anterior. Si los reflejos no dan respuesta, si los veras, tanto por tonos como por clic, no dan respuesta, lo más probable es que esté en presencia de una disincronía o una neuropatía auditiva. Insisto, las microfónicas cocleares deben dar correctamente para poder hablar de este diagnóstico, si no, no puedo decirlo. Yo suelo hacer un ejemplo tal vez un tanto infantil, pero se comprende mejor un poquito esto. Tomo la cóclea como un micrófono, tomo el nervio como un cable y tomo la corteza como si fuera el parlante. Yo estoy evaluando el cable, el nervio, cuando hago el potencial evocado auditivo. Si no tengo respuesta, la posibilidad es que o el micrófono está roto, o el micrófono funciona bien y lo que está cortado es el cable. O está alterado, está deteriorado ese cable. Entonces, ¿qué se hace? Tengo que ver cómo está este micrófono.
utilizo las microfónicas cocleares. Si las microfónicas están presentes, es lógico pensar que el problema está en este cable, en este nervio, que está transmitiendo, no en forma correcta, pero sí está transmitiendo. Y vamos a ver más adelante que también se puede evaluar cómo está llegando la información, en este caso lo que yo les comentaba como parlante, porque se hace un potencial de corteza. En bebés, sí, digan que estoy loco, no, les juro que no, se hace. Y van a ver ustedes cómo se consigue este diagnóstico diferencial. Vamos al tercer caso, donde la autoemisión y el VERA dan mal, pero no hay un problema conductivo. Entonces, acá el problema radica en que si tiene una moderada, lo que estoy descartando es la conductividad y evidentemente no hay una audición normal, porque si no, este VERA no tendría que estar alterado. Entonces, me quedan estas tres posibilidades. No sé si es leve moderada, no sé si es severa profunda, no sé si es una disincronía, sí sé que es sensoneural, es decir, acá no hay componente conductivo. Entonces, si tengo respuesta, pedimos un VERA multifrecuencial o, insisto, yo hablo del VERA multifrecuencial, pero puede ser un estado estable sin ningún problema, se puede realizar también ese estudio. Si ese estudio me da con que tiene una curva de este tipo, yo estoy dentro de lo que es una patología leve moderada. Ahora, si no tengo respuesta, estoy en lo que es una severa profunda. Y acá voy a actuar de acuerdo a esos resultados. Entonces, por ejemplo, en el caso donde tengo la leve moderada, bueno, lo que se va a hacer es, por un lado, pruebas de tipo subjetivo. El hecho de que yo hable de las objetivas no quiere decir que no estoy de acuerdo o que no se utilicen las subjetivas, por el contrario, son complementarias, hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Entonces, observación de la conducta, audiometría, dependiendo de la edad del paciente para poder ver los resultados, si es necesaria realizar estimulación auditiva, y alguna prueba de audífonos de acuerdo a la pérdida que tengamos, ¿cierto? Calibrado para esa pérdida auditiva. Y si no obtengo ningún tipo de respuesta, bueno, también se hace una primera parte para ver qué sucede. Está la posibilidad de que sea una neuropatía, entonces vamos a aplicar las microfónicas cocleares, como les decía antes, vamos a suponer que no tengo respuesta ni en el potencial ni en la autoemisión. La duda que me queda es si es un desorden del espectro o si es una hipoacusia sensoneural severa profunda. ¿Qué hago? Hago las microfónicas. Si las microfónicas me dan correctamente y el reflejo estapedial me da mal, y yo voy a pensar más en una neuropatía que en un problema de hipoacusia severa profunda. Y en estos casos lo que se hace es un CERA. Y claro, muchos preguntan, ¿pero cómo? Si no hay respuesta del nervio, ¿cómo es que hay respuesta de corteza? Pues por algo que yo comenté al principio, esto de que hay pruebas que son exógenas, que dependen pura y exclusivamente de las características del estímulo. Y el CERA es una prueba exógena. O sea, el sonido llega deteriorado, con un delay, pero llega. Busco si hay presencia o ausencia de respuesta. Nada más que eso. ¿Por qué no aparece el VERA? Porque el VERA, si bien es una respuesta exógena, es una prueba específicamente de sincronía. Lo que está evaluando es la sincronicidad entre el estímulo y la respuesta. Si no existe esa sincronía, el nervio puede estar transmitiendo en forma asincrónica, la respuesta llega a corteza en forma asincrónica, pero llega en corteza, pero jamás, jamás, jamás lo voy a registrar en el VERA. De hecho, hay casos de disincronía auditiva, neuropatía auditiva, como la quieran llamar, donde se le hace una audiometría al paciente y hay audición, pero jamás voy a poder registrar ese VERA. O me va a dar una información alterada, es decir, no voy a obtener una buena reproducibilidad, porque justamente lo que está fallando es la sincronía, o directamente no obtengo respuesta. Entonces, aquí es donde pesa evaluar este micrófono a través de las microfónicas cocleares, es decir, evaluar la cóclea, evaluar este cable, que es el nervio, para ver si responde o no responde, y posteriormente evaluar a nivel de cortes. Esto sería el algoritmo correcto que se debería realizar. ¿Sí? Y finalmente,
¿Qué pasa cuando ninguna de las tres pruebas dan correctamente? En estos casos, bueno, lo único que puedo decir es que no tengo eh, audición normal, porque puede ser que tenga una hipoacusia conductiva que me va a estar influenciando sobre en la intensidad de la pérdida, la cantidad de pérdida de audición va a estar influenciada por esta conductividad. En lo particular, si ya la timpanometría me da mal, yo suelo pedirle al paciente que se realice, digamos, todo lo que es la parte médica, descartar el problema conductivo, lo que está causando esa conductividad, y a partir de allí después realmente realizar los estudios. Pero quiero que vean que siempre, siempre va a quedar la duda a medida que vamos haciendo los estudios. Entonces vamos a necesitar pruebas subjetivas, diagnóstico, de vigilancia, lo que hablábamos antes, las pruebas objetivas, y aquí sí va a haber que realizar una intervención terapéutica, ya sea con selección de audífonos, consensuar si eso será lo suficiente o no, para después pensar en la posibilidad de un implante. Todo esto va a depender del grado, del tipo y de la configuración de la pérdida auditiva que estemos obteniendo. Resumiendo, para estudios de tipo de percepción, lo que se sugiere una buena anamnesis, la timpanometría que dé normal, las autoemisiones y el VERA automatizado, y después, por supuesto, las pruebas subjetivas, y después como complemento de realizar todas estas pruebas. Si es a nivel, ya no estoy hablando de la parte de screening, ya estoy hablando de chicos más grandes, en el caso de discriminación de procesamiento, lo que se sugieren son este tipo de estudios, como les decía, el VERA por estímulos complejos, las pruebas de procesamiento auditivo, supresión del reflejo olivonuclear medial, una prueba muy, muy sencilla, y aquí, por ejemplo, no se aplica tanto. El CERA por estímulos de Tom Burns, es decir, por frecuencia. Si es un chiquito, vamos a suponer que estamos ante un caso de un retraso de lenguaje, un chiquito de 2, 3 años, se le puede hacer una mismatch, y si ya es más grande se puede evaluar P300 o incluso N400. Como ven ustedes, tenemos una gran cantidad de estudios, de herramientas. Si me permiten, voy a dejar de compartir, para evaluar a los pacientes, ya sea en forma subjetiva o en forma objetiva. Lo ideal es combinar las dos cosas, pero tenemos una cantidad impresionante de estudios específicos que me van a permitir llegar a ese diagnóstico diferencial, que es en definitiva lo que tratamos de lograr todos, ¿no es cierto? Sí, se me hace un tema de lo más importante, porque, pues, como ven, no es con uno o con dos estudios suficiente para llevar a cabo una adaptación o determinar el diagnóstico de los bebés, ¿no? No sé, seguramente en sus países, acá en México, pasa frecuentemente que tienen unos potenciales de tallo únicamente, ¿no? Y pues la verdad es que eso no nos da gran información. La importancia de todo lo que usted nos ha comentado, pues radica en que tenemos que evaluar cada uno y no, o sea, partir de una base, como usted nos dice, mínimo las 3 pruebas, además de su historial, ¿no? Y de acuerdo a eso, decidir qué estudios son los complementarios para tener el mejor diagnóstico y saber, en su caso, si el auxiliar auditivo, si el implante, si la terapia va a ser lo efectivo en su caso. Entonces, todo lo que usted nos acaba de dar, me encantó la manera como nos lo explica, muy Gracias. sencillo, y pues sí, es súper importante que tengamos en mente todo lo que usted dijo, ¿no, Aida? Sí, de acuerdo, Vicente, muy interesante toda la información, muchas gracias. Quiero resaltar también la importancia de lo conductual, ¿no? Porque a veces Claro que sí. nos quedamos solamente con que el VERA, el Tom Burns, todo lo que es emisiones otoacústicas, pero a mí me parece súper enriquecedor
toda la observación comportamental de ese bebé, de ese niño que estamos teniendo en nuestras manos, porque eso también nos guía mucho sobre todo las conductas que tú nos has expuesto, Vicente. Yo Totalmente de tengo acuerdo. una Sí, duda y por quiero hacerte supuesto. la pregunta, no me quiero quedar con ella. Yo también tenía entendido que en las hipoacusias conductivas las emisiones otoacústicas estaban ausentes. Ujú. Básicamente porque en una hipoacusia conductiva tienes los dos problemas juntos. ¿Cuáles son los dos problemas? Uno, la intensidad, y Claro. otro, que para recoger la emisión otoacústica, que es este movimiento de las células ciliadas, pues necesito tener la posibilidad de recoger ese sonido que debe atravesar el oído hacia afuera para yo recogerlo con el micrófono. Entonces, cuando tengo algo conductivo, así fuera leve, la posibilidad de que la autoemisión otoacústica estuviera era para mí cero. Entonces quiero por No, favor no, 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 por que me supuesto, ayudes por con este supuesto. Estoy, concepto. estoy, estoy comentando simplemente en los casos donde, por ejemplo, tengo lo que sería, no lo estamos midiendo, pero para que lo imagines, una ósea súper normal en cero, pero lo que tengo caído es, por ejemplo, 250 y 500 por conductividad. El resto de las frecuencias de las autoemisiones me va a dar bien. Muchas veces se suele tomar la prueba de que si de 4 pasa a 3, pasó la prueba, o sea, como que la autoemisión está correcta. Pero insisto, no se toma en cuenta ese pequeño gap que puede estar sucediendo en las frecuencias graves. Y a veces el gap es muy poquitito o va, digamos, otra vez, la ósea en cero y va la 500 más caída, la 1000 menos y la 2000 menos. O sea, como que se va cerrando, digamos, ese gap hacia los agudos. Entonces, en esos casos es una hipoacusia leve y alcanza la intensidad para provocar la respuesta. Yo no estoy hablando de una conductividad de 60 decibeles con un gap, ¿no? Porque evidentemente no se registra la respuesta. Estoy hablando de algo muy leve, que son las que después dice, cuando nació pasó las autoemisiones, pero resulta que después empiezan los problemas cuando llega a cierta edad, que tiene una dislalia audiógena, ¿no? O algún retraso del lenguaje, no fue, digamos, evaluado correctamente cuando nació. Esas son las pequeñas cosas que yo digo que hay que ir descartando, que a veces uno lo toma como algo, bueno, ya es pasajero, ya va, y a veces no es tan así. Gracias, Vicente. No, por favor. Pero ojo, acepto la opinión, incluso la de la colega que pensaba esto. Es decir, yo no estoy hablando de casos extremos, estoy hablando de lo pequeñito, ¿sí? De lo que muchas veces se nos escapa. Porque, digamos, el que tiene una pérdida muy importante, ahora estoy hablando de cualquier edad, lo notamos enseguida. El problema es detectar el que tiene una mínima pérdida, que incluso de no existir estas pruebas, hasta no hace mucho tiempo se detectaban en el preescolar, cuando estaba en el jardín, no sé cómo le denominan ustedes, parvulario, ¿sí? Recién allí se detectaba que el chico tenía un problema auditivo, o en cuántos casos de hipoacusias unilaterales. Entonces, por eso lo de tratar de ser bien meticulosos en este estudio cuando son muy pequeños para lograr ese resultado, digamos, de un buen diagnóstico. Gracias. Claro. Pues voy a leer otras preguntas. Ana Ruth dice, ¿usted considera que un protocolo de tamizaje definitivamente debe incluir las 3 pruebas? Sería lo ideal, sí. Sería lo ideal. Y Sí, en sí, ese orden, timpanometría, autoemisión y por lo menos vera automatizado, por lo sí, menos. de acuerdo. De acuerdo, y la verdad es que, pues acá en nuestro medio, en Latinoamérica tal vez, falta información o las posibilidades económicas también no Claro. permitan hacer todos los estudios. También, bueno, acá en México, no sé, allá, pues está ya establecido que debe existir el tamiz auditivo a todos los recién nacidos, cosa que muchas veces no se hace aún en nuestros días. Y bueno, menos aún hacer toda la batería de estudios, pero pues la importancia de estos temas, de tratarlos en todos los profesionales de Latinoamérica que estamos acá, pues que sepan cómo hay que actuar, ¿no? Y
y la importancia de la educación en todos los medios, ¿no? Para el paciente, para el profesional, y no quedarse con un solo estudio, ¿no? Esa es un poco la idea de esto. O sea, yo lo comenté al principio, yo sé que en realidad no se hacen todas estas pruebas, pero sí que se sepa que si bien se debería, no se hace, pero cómo actuar en la medida que vaya apareciendo la sintomatología. Pensemos que viene un chiquito y ese chiquito puede tener desde un problema auditivo, pasar por un problema de, no sé, muchas veces este diagnóstico diferencial es lo que me permite evitar estigmatizar a una persona. Un chico de cierta edad con retraso de lenguaje porque puede tener un componente autista, porque es una neuropatía, es decir, se lo va catalogando de distintas maneras cuando si se hace un correcto diagnóstico con las distintas, digamos, discriminación de cada una de las patologías que pueda llegar a tener con estas herramientas, como digo, específicas, permite ese diagnóstico diferencial que justamente va a hacer que después el otro colega, como le digo yo, colega audiólogo que hace la terapéutica, pueda hacer un correcto tratamiento. Si el diagnóstico está mal hecho, por más excelente que sea el colega que hace el tratamiento, no va a tener resultado. Claro, definitivamente. Y dando continuidad a esta pregunta que leí, pues pregunta Ana Ruth también que si conoce algún país donde se desarrolle de esta manera, como lo hace usted en Argentina. Bueno, empiezo por decirles que aquí no se hace. Aquí en general lo que se hace es la autoemisión. Claro, yo lo aclaré de entrada. Nuestra ley dice que hay que hacer un tamizaje a los niños cuando nacen, pero no dice qué es lo que hay que hacer. En la mayoría de los lugares se hacen autoemisiones, que está correcto porque es rápido, no es invasivo. Entonces, pero la realidad es que no sé. Y por otro lado, yo no hago screening, yo lo que ya hago es directamente la etapa de diagnóstico. Pero muchas veces me encuentro con estos casos de chicos que dicen, pero dio bien las autoemisiones y resulta que después tiene un problema realmente auditivo, que justamente la autoemisión dio correcto, pero el potencial no da así, hay que seguir evaluando, ¿no es cierto? Muchos casos, y algunos tardíamente tienen como retraso del lenguaje, chicos que escuchan, pero resulta que uno le hace, por ejemplo, la microfónica normal le hace el verad alterado, y eso es una disincronía. Sí, pues ya Entonces, por nos eso mostró todo insisto. lo que puede pasar, ¿no, doctor? Con un Vera normal, con un Vera que pasa, pues todo Yo lo que hay debajo de eso. lamento si, digamos, le rompí todos los esquemas, pero la realidad es que esto suele suceder, en la realidad suele suceder. Entonces, por lo menos que lo sepan, que lo tengan en cuenta, ese es el único deseo, nada más. Yo respeto muchísimo, incluso aquí en Argentina, todo lo que se hace y sé las condiciones, a veces no están dadas las condiciones, a veces no tanto económicas, no sé, digamos, el lugar, los equipamientos, eso lo tengo muy claro. Mi obligación es comentarles qué se debería hacer correctamente. Aquí tenemos un dicho que dice, no vayas al médico porque seguro te encuentra algo. Bueno, yo diría, no vayas al audiólogo porque seguro te encuentra algún problema auditivo. Pero es así, es así. Acá Sí, hay otra tiene. pregunta que me parece interesante, Martica, Tú de adelante. Julie Castillo, que dice, buenas tardes, cuando hay 3 respuestas de 4 en tamizaje con autoemisiones, ¿se debe hacer retamiz o cuánto tiempo hay que evaluar con potencial auditivo? Gracias. A ver, la idea sería que todas dieran bien, sería lo ideal. Lo del tamizaje, eso tiene que quedar acorde a criterio clínico, es decir, es el médico, el pediatra, no sé, el neonatólogo, el que lo ve, el que diga si corresponde o no corresponde. Lo que sí es importante, que eso sí se hace aquí, se les suele entregar a los papás digamos, unas guías de comportamiento para que vayan analizando a los chicos cómo se comportan, a ver si hay algo que les llame la atención. ¿Sí? Pero va a depender mucho, ya digo, del criterio clínico. Si es por nosotros, tratamos siempre de, a ver, ya Yoshinaga, en el 98 creo que fue, Itano y Yoshinaga, decían que a los 3 meses tendría que estar intervenido,
diagnosticado, a los 6 intervenido para seguir después todo lo que sea el tratamiento. Hoy ya se está hablando no de 3, 6 y 9, sino de 1, 3, 6, es decir, ya a los 6, 1, 2, 3, es decir, al primer mes llegar a dar el diagnóstico, poder intervenir y después seguir con el tratamiento. O sea, hoy se puede evaluar muy tempranamente si hay o no hay algún problema auditivo. Tenemos la tecnología que lo permite. Entonces, realmente es una pena que no se utilice toda esta tecnología. Y que no es tampoco algo, digamos, tan complicado de hacer. Yo siempre digo lo mismo, el que sabe hacer un potencial de tronco sabe hacer cualquier potencial, porque lo que varía es el protocolo. Sí, hay que saber de anatomía, de fisiología, de patología, pero digamos que como prueba en sí, técnicamente no es complicado. Sí, de acuerdo. Ahorita estoy recordando la frecuencia de los casos que llegan de niños con problemas de lenguaje, ¿no? Y que dicen, no, pero es que pasó su tamiz, ¿no? Y me dijeron que sí oye. Entonces, y vemos, interrogamos, y tal vez eran bebés con problemas al nacimiento, que tuvieron hiperbilirrubinemia, tan solo, donde se dañan los núcleos cocleares o el nervio, ¿no? Claro que sí. Pero como pasó el tamiz, bueno, sí oye. Entonces, esto nos puede pasar a todos. Este caso que estoy recordando, que al menos que será unas 5 veces por año, podremos toparnos con algo así, que probablemente estuvo mal evaluado o faltó evaluación para determinar su audición normal. Y aquí pues haciendo énfasis en la importancia, sobre todo, aquellos bebés con factores de riesgo o con problemas al nacimiento, pues todo esto que usted propone, que usted sugiere, los 3 estudios, pues es básico. Muchas veces tal vez no hubo antecedentes importantes, nació sin ningún problema, le hacen su tamiz y pasa, pero no es lo mismo este caso que alguien que hubo sufrimiento durante el embarazo y que al momento tuvo asfixia y pasa el examen. No es lo mismo. Acá en México, bueno, en la consulta de audiología, sugerimos que aunque pase el tamiz, el inicial, pues se siga toda esta serie de evaluaciones por los antecedentes, ¿no? Claro, aquí también. Todo es el que nosotros le decimos ARA, alto riesgo auditivo, aunque pase, se le hace un control. Se les hace un control por lo menos el primer año de vida. Aquí hay una pregunta. Bueno, primero pregunta si es lo mismo neuropatía de sincronía y cómo dan las microfónicas en las neuropatías. Y bueno, aquí dice como la de sincronía, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Se va actualizando el diagnóstico. Ahora se llama trastorno del espectro de la neuropatía auditiva. Sí, en realidad, bueno, mañana damos un curso sobre este tema. El Lago de Como en el año 2008 se llegó al consenso de llamarlo desorden del espectro de la neuropatía auditiva. Pero para mí es como cuando hablan de espectro, de meter dentro de una bolsa montones de cosas. Eso es lo que me da esa sensación, la palabra espectro, dentro de un espectro. Lo mismo cuando hablan dentro del espectro autista, puede ser tantas cosas. Se utiliza la palabra neuropatía auditiva. La verdad es que a mí me gusta más la palabra disincronía, porque, insisto, pueden ser tantos los lugares donde esté el problema, desde la sinaptopatía, es decir, en sinapsis, desde ser las células ciliadas internas, desde ser si es proximal o distal en el nervio. Es decir, entonces me parece que hablar de disincronía es un poquito más correcto, pero es una cuestión mía. Por favor, sigan con la denominación internacional, pero yo utilizo más eso. Y algo de las microfónicas, me preguntaron, no recuerdo, ¿cómo daban? La respuesta de las células ciliadas externas dan bien. Aparece la respuesta microfónica coclear. Es justamente ese parámetro que nos va llevando al diagnóstico de disincronía, el hecho de que aparezca microfónicas y que no aparezca el vera, o el ABR, no sé cómo le dicen. Sí, bien. Piden también sus datos, correo. Soy casado, no puedo. Localizar.
Y eso me parece, no sé si está al final de su exposición y si no, pues aquí podemos escribir. No, Muchos van a este, tener inquietudes, sobre todo pues usted es un excelente profesor también y muchas pues nos ha gracias. explicado todo a detalle. Muchos de los participantes de hoy ignoraban muchos aspectos, otros de ellos tal vez reafirmaron, para muchos otros es nuevo lo que estamos viendo el día de hoy y pues seguramente van a querer buscarlo, preguntarle, porque pues para Mucho todos ustedes gusto. es un maestro, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si pueda darnos sus Sí, sí, datos, pueden escribir a espacioaudiológico.com. Espacio audiológico todo junto. espacioaudiológico.com. Perfecto. ¿Mm? Muy interesante. ¿Cómo podemos volver a ver la charla? Recuerden que hoy es en vivo. Hoy todos los asistentes llegará a ustedes una constancia de participación, pero a partir de la siguiente semana o dentro de 2, el tema estará en nuestro canal de YouTube. Está aquí América Latina y podrán consultar el tema del día de hoy y otros que también nos ha dado el doctor Vicente. Tenemos, ya saben, diferentes temáticas, todo de interés para todos los profesionales de la audición. Hay un par de preguntas aquí más, Martica, ¿tendremos Sí, tiempo? adelante, sí. Ok, dice Lourdes Trigo, dice, ¿el potencial de estado estable podría reemplazar el CERA? No, no. Sí puede reemplazar al Vera por tonos Hertz o tonos Pips. Sí, ese sí. Pero porque evalúan, digamos, frecuencia por frecuencia, el valor de umbral de audición. El CERA ya es un potencial de corteza. Eh, por ahí quiero aclarar algunas cositas porque yo en un momento dije, sí, lo tomamos en chicos pequeños. El CERA, en teoría, madura a la edad de los 12, 13 años para obtener el famoso complejo, ahora no se le llama más CERA, se le llama complejo P1N1P2, que son justamente las ondas que se ven, ¿no es cierto? Dos positivas, P1 y P2, y una negativa que es N1. Pero se puede evaluar, y a esto los remito a que lean los trabajos de Anu Sharma, que es una genia en este tipo de estudios, y se hace en chicos pequeños, porque ella incluso lo utiliza como biomarcador de la utilidad de la respuesta del implante coclear. Los resultados del implante coclear lo hace a través del CERA. Yo lo que hago es, si no está equipado, por supuesto, si quiero realmente tener la tranquilidad de que está llegando la información a corteza, es hacerlo, pero por supuesto con auriculares, insert o de copa, y lo hacemos en chicos que generalmente, lo más chiquito que pude hacer fue 6 meses. Acá lo importante es que tiene que estar despierto, ¿sí? A partir de corteza tiene que estar en lo que nosotros llamamos en alerta. Los papás los distraen con alguna tablet, viendo figuras o con algún libro o con imágenes y se puede tomar perfectamente el estudio. Lleva un poquito más de tiempo, hay que tener un poquito más de paciencia y lo que se busca es la presencia de la onda P1, que es la única que va a aparecer. Entonces, no me importa la amplitud, no me importa la latencia, solamente si hay presencia o ausencia. El hecho de que haya presencia ya me está dando la información de que está llegando el estímulo a la corteza. Y esto tiene mucho valor como pronóstico, tanto para el caso de un audífono como para el caso de un implante coclear. Es para eso que lo utilizamos. ¿Mm? No Gracias, les doctor. tengan miedo a los potenciales, no les tengan miedo, realmente no son tan complicados. Son apasionantes, además. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Y existen más de 40. La gente está acostumbrada a decir potencial evocador a el Vera, el Vera, ABR. sí, No, ya. no. Hay como 40 estudios que se pueden hacer. Y podemos evaluar desde que entra el sonido hasta las regiones más altas, lo semántico, lo sintáctico, lo que se les ocurra. Todo eso lo podemos hacer. Muy bien. Y la última que tengo yo aquí, Martica, que había visto es, dice, buenas, es Gloria González, dice, buenas, en nuestras ciudades los padres no pueden costear los dos. ¿Cuál es el mejor de los dos en estos casos, Vera u autoemisiones? Ay, bueno, si pueden por lo menos pagar uno, yo les sugiero el Vera. ¿Por qué? Porque estoy estudiando ya el nervio.
Entonces, si está bien ese nervio, ese vera, yo puedo quedarme tranquilo que todo lo anterior, toda la información anterior a esa respuesta está correcta. Es decir, estoy hablando de una cóclea que está bien, estoy hablando de un oído medio que está bien, estoy hablando del oído externo que, digamos, recibe bien la información. Si la autoemisión me da bien, me puede quedar la duda. Piensen esto, una persona que tiene una eh, agenesia de nervio auditivo tiene autoemisiones normales. ¿Va a escuchar a ese chico? No, pero la autoemisión le dio normal. Sí, es que yo también pienso que a nosotros nos falta a veces un poquito como de pensar qué es lo que estamos evaluando con cada examen, Sí, porque sí. en esa medida nosotros podemos saber qué descartamos y qué nos hace falta descartar y qué examen podemos hacer para poder descartar eso que aún nos queda dentro de toda la vía auditiva, que pues la tenemos que evaluar en su totalidad para estar seguros que todo está Sí. conservado. Por eso hablaba de utilizar la herramienta justa, qué es lo que necesito para saber qué es lo que estoy evaluando. ¿Sí? Bueno, más que eso. Y sí, por supuesto, no quedarme con la técnica de ejecución de la prueba porque es muy sencilla. Acá lo importante es saber, como decías vos, qué estoy evaluando. Tengo que saber de anatomía, de fisiología y de patología para poder llegar después al diagnóstico correcto. Piensen ustedes que la mayoría de los potenciales son objetivos en cuanto a ejecución, pero son subjetivos en cuanto a interpretación, salvo el caso del estado estable que sale el informe, y ya con eso yo tengo mis dudas, porque esto de que el aparato me haga todo mucho no me convence. Pero bueno, en fin, es para otra charla. Sí, Muy sí, pues muchas interesante, gracias. apasionante. Es un tema muy enriquecedor para todos. Nos quedamos con lo más importante, ¿no? Que es saber que o tener un poco más idea de qué estamos buscando, no quedarnos con un solo estudio, recordar todo lo que nos dijo. Hay muchos estudios, muchos potenciales, pero hay que saber utilizarlos y hay que saber decidir cuál es el que nos va a servir para cada caso. No todo es igual, Exactamente, ¿sí? exactamente, Todo es personalizado. Cada exactamente, caso es totalmente exactamente. diferente y están empezando a agradecerle. Muchas gracias, muy amables, muy interesante tema. Gracias, doctor Curcio, gracias, equipo de Starkey. Y pues nuevamente estamos muy contentas, muy apasionante, mire, muy contentas de haber estado con usted. Yo no puedo hablar de tú. Ay, bueno, no hay problema, Muchas gracias. Que se al contrario. repita. Sí, vamos Como- a pedirle que venga otra vez. Se están agradeciendo todos. Recuerden que al final de la charla vendrá una encuesta que les pedimos que contesten, sobre todo si quieren que su constancia sea a otro nombre. Muchas gracias nuevamente. Próximamente tal vez lo invitemos a hablar de muchos temas más porque no podemos dejar que se vaya así nada más con su conocimiento. Sí, gracias, No hay doctor. ningún problema. Nuevamente, realmente les agradezco. Para mí es un honor poder estar en estas charlas, poder difundir un poquito de lo que es la experiencia, más que nada, porque me estoy basando en experiencia más que en lo teórico. O sea, los teóricos se pueden encontrar en cualquier libro, por eso que yo digo, lo que expreso son opiniones personales, lo que me ha pasado a mí, y eso es lo que me gustaría, es lo que me gusta compartir. Con mucho gusto, si lo consideran, puedo participar en otras charlas. Es un verdadero placer. Y la gente que quiera consultarme, bueno, ya sabe, espacioaudiológico.com, todo en minúsculas, sin puntos, sin rayas, nada. Espacio Audiológico, todo eso. ¿Eh? Así que muchísimas gracias y bueno, a su disposición. Quiero Gracias. decir una frase que es muy Sí. típica mía, que es agradecido por la confianza. No, y nosotros agradecidas por su presencia y porque comparte su conocimiento. Sí, muchas gracias, Vicente. Muy Muy amables, que sigan. interesante. Un gusto conocerlas. Igualmente. Estamos en contacto y nos vamos a quedar aquí. Bueno, yo me voy a quedar un poco en lo que terminan sus encuestas. Voy a terminar la charla y pues nuevamente gracias. Buenas noches. Buenas 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 tardes para noches. ustedes. Buenas noches.